Noticioso. De esto vamos a conversar con Nivaldo Mochetti. Vamos a tomar contacto de inmediato con él en los estudios de Radio Bio Bio. Nivaldo, vamos a hablar del tema de Gendarmería y lo que ha pasado hoy de el encadenamiento, incluso se esposaron a algunas rejas del Palacio de la Moneda funcionarios civiles de Gendarmería. Pero quiero solamente por un comentario, ¿qué te parece lo que pasa en Bolivia por el tema del poder que pueda tener o el control del presidente Evo Morales, siendo que él tiene que hacer una huelga de hambre para poder aprobar y presionar frente a una medida que busca? A ver, sí, hola Carlos. Sí, lo de Bolivia dejémoslo rápidamente acotado. Yo creo que habla de la fractura que se produce en ese país y que fue explicitada con la llegada de Evo Morales al poder. Pensemos que Evo Morales es el primer indígena que llega al poder en un país donde el 60-70% de la población es indígena. Ha sido una verdadera revolución, una revolución social, y efectivamente las trabas que él tiene son muy fuertes. Ahora, recordemos además que Evo Morales no se apoya en, por así decirlo, lo que fueron las fuerzas tradicionales de la izquierda, al contrario. O sea, él ha tenido el respaldo, pero con mucha distancia, por ejemplo, de los sectores más tradicionales, que son los maestros y los mineros, muy vinculados al Partido Comunista, porque lo de Evo Morales va más allá, no se afirma, digamos, en las fuerzas tradicionales de la izquierda boliviana, sino los sectores que estaban definitivamente excluidos, que eran los indígenas, y por eso también él tiene una articulación de fuerza que es muy masiva, pero que no se articula tan bien. Vale decir que todavía tiene carencias de manifestación política que son evidentes, y por eso el respaldo popular que él tiene tal vez no tiene una expresión muy orgánica a nivel político, que es lo que se requiere en instancias como esta para modificaciones estructurales, por ejemplo, de la ley de votación. Bueno, vamos al otro tema entonces, Gendarmería, al sí. tema de Gendarmería que nos convoca ahora. A ver, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo creo que hay muchos aspectos que se pueden ir desglosándolo. Uno, efectivamente, una demanda por mejores salarios, y eso ha sido evidente, esa demanda para que se homologue al aumento de los salarios tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros. Eso es un tema. Lo segundo, un aumento de la dotación, que también está viendo por el gobierno. Pero hay un tema más de fondo, a mi juicio, y que tiene que ver con la profesionalización de la tarea de los gendarmes. Vale decir, ¿cuál es lo que ellos señalan como gran argumento de fondo? Que ellos son uno de los puntales de la lucha contra la delincuencia. Vale decir, el tema de la seguridad, que tanto se vocea en años como estos electorales, tiene un aspecto que es muy central, que es la custodia de los delincuentes en las cárceles, porque desde las cárceles también se siguen cometiendo delitos. Lo hemos visto en los últimos años. Hay bandas que se organizan o que son digitadas desde las cárceles, y por lo tanto además el nivel de las bandas que operan en nuestro país, debido básicamente al narcotráfico, ha aumentado en su potencialidad armada. Las armas que usan son distintas, pero además son bandas mucho más organizadas, y por lo tanto se requiere que también quienes custodian a estas bandas estén mejor preparados, y por lo tanto yo creo que hay una demanda de profesionalización que no hay que esconder cuando las demandas que aparecen son básicamente salario y dotación. O sea, yo creo que lo que debiera pensarse seriamente, qué está ocurriendo en nuestras cárceles chilenas, quiénes son los individuos que están allí, si han cambiado o no. Yo creo que sí han cambiado, son de otro nivel en términos delincuenciales, por así decirlo, mucho más preparados, y por lo tanto también Gendarmería debiera tener niveles de competencia superiores. Yo creo que hay que hacer esos cruces, digamos, de demandas para entender que esto no es una solución simplemente con dinero. Yo creo que pasa por profesionalizar una profesión o un oficio que siempre ha sido dejado un poco de lado, ¿no? A la hora de determinar, tanto en términos de Fuerzas Armadas, o por lo menos de policía, pero también de funcionarios públicos. ¿Qué pasa, Nivaldo, con los otros funcionarios, los civiles? Por ejemplo, hoy veíamos personas encadenadas en la Moneda, y uno de ellos, la persona que alcanzó a gritar algo antes de que lo llevaran detenido, hablaba de las demandas de ellos que estarían siendo divididas en relación o separadas en relación a las demandas de los gendarmes uniformados. Puntualmente esta persona trabajó con Rodrigo Orias, el hombre que dio muerte a un sacerdote en la Catedral de Santiago, en el trabajo de rehabilitación. Hay psicólogos también metidos en eso. ¿Qué pasa con los profesionales que están asociados a labores de carcelaria, digamos? Bueno, pero ellos están siendo incorporados a estas demandas, ojo con eso. Lo que hemos visto con las últimas movilizaciones es que tanto los suboficiales, los oficiales, todos están coordinando y están haciendo un frente común. Y de hecho está hablando incluso hasta de una federación de funcionarios de Gendarmería para incorporar, digamos, a las 4 organizaciones sindicales que hay adentro. Esto es muy complementario, o sea, no es solo una demanda, por así decirlo, la tropa, también están los suboficiales, los oficiales y obviamente los civiles, que cumplen un rol muy relevante. Mira,
el trabajo al interior de la Gendarmería también supone la posibilidad de rehabilitación, y eso se logra con profesionales que son civiles la mayor parte de las veces. O sea, no hay que esconder que la idea es que los individuos que pasan por la cárcel se rehabiliten. Ahora, el porcentaje de eso es mínimo, pero yo creo que si la intención es esa, hay que persistir en esa idea. Aldo, te agradecemos el foco, por supuesto, de esta noticia que sin duda alguna es importante desde el punto de vista de la capacitación, que es una arista que se está dejando de lado. Seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Hasta luego.